¿cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de Buen día, Cuatro Media Carlos. Telecomunicaciones. De inicio, pues el tema de seguridad, sí me gustaría preguntar sobre esta fosa que fue allá en Jalisco. Usted se refería ayer como que era un tema muy lamentable, pero aprovechando que está aquí todo el gabinete de seguridad, es preguntarle de inicio cuántos cuerpos se han hallado, va a haber coordinación con el gobierno de Jalisco, se va a llamar al fiscal, es que son muchas preguntas en un solo tema. Se va a llamar al fiscal de Jalisco y aprovechando que está por aquí el fiscal de la República, si buscarían atraer este caso. Muchas gracias. Como usted bien dice, es un tema muy crítico y muy grave. Y esto nos debe de llevar a una reflexión que es muy importante. Miren, el INEGI, que es una institución que tiene todo el respeto y la credibilidad en México, ha señalado que el 95% de los delitos son del fuero común, el otro 5% es del fuero federal. Y en ese contexto, todo lo que significan los problemas, los graves problemas de la delincuencia organizada, no nacen de la nada, nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos. Y de ahí es de donde devienen estas situaciones tan críticas como la que ahora estamos comentando. Por esa razón, antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Eso. En esas circunstancias, esa información es fundamental. ¿Por qué razón? Porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal, tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer antes de atraer ese asunto? Establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí, porque como usted bien sabe, este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano. Entonces, había habido ya una serie de operaciones en los alrededores. Era un tema que era francamente conocido y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles. Inclusive hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de establecer con toda precisión lo que la señora presidenta ha venido señalando en el sentido de la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. Yo creo que en un plazo muy razonable vamos a tener ya una información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer. No sé si quedó claro. Sí, y nada más que nos pueda precisar, en el país, si no mal recuerdo, San Fernando fue otro donde hubo muchísimos cuerpos hallados. En este caso de Jalisco, si no me recuerdo una nota informativa, son 200 pares de zapatos que se hallaron justamente en Teocaltiche, si no me recuerdo es el municipio al que pertenece, bueno, Teuchitlán. Se hallaron 200 pares de zapatos y también se hallaron hornos crematorios. La pregunta es, en dado caso que lo traiga la Fiscalía General de la República, ¿se llamaría a cuentas, le vuelvo a reiterar, a las autoridades locales como usted lo está comentando en alguna medida? Fundamentalmente tenemos que llegar al fondo de ese asunto. Usted señaló el caso de San Fernando. El caso de San Fernando fue un caso de una brutalidad histórica. Nosotros no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión. Por supuesto que tenemos que llegar al fondo y ver por qué estaban todas esas prendas ahí. Es decir, ver si realmente eso funcionaba como un crematorio, si tiene las características, porque usted sabe que para un crematorio se necesitan unos niveles muy altos que si no se logran no funciona.
Yo creo que en este caso, en un plazo que debe ser muy corto, la Fiscalía de la República va a hacer una investigación, no la atracción hasta que no tengamos la certeza de las responsabilidades, tanto locales. Vamos a hablar con el grupo de personas que fueron los que lo encontraron esto, cuáles fueron los antecedentes de ellos. Creo que tenemos mucha información sobre eso. Muchas gracias. Doctora, cambiando de tema, bueno, relacionado con justicia, pero también con política. El día de ayer, la ministra Loretta Ortiz hacía una denuncia para no errarle en el tema judicial, que en esa parte no lo conozco. Voy a leer un pedacito de esto que le comento. Se decía por parte de la ministra Loretta Ortiz que se planeaba dar un albazo por parte de la ministra Norma Piña respecto a nombrar a personas en el que sería naciente órgano de administración judicial, que va a comenzar funciones a partir de septiembre. Se integra por 5 personas, una nombrada por usted, una por el Senado de la República, 3 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 votos o 6 dependiendo de la decisión judicial. Es preguntarle sobre esta denuncia que se hace ayer y también su posición política respecto al tema, doctor. Pues imagínense, es absurdo. Ya se van los ministros y ministras de la Corte actual. La Suprema Corte va a tener como organismos asociados, está la Corte misma, está el Tribunal Judicial, de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura y que va a tener la responsabilidad de estar revisando permanentemente a través de lineamientos para que no haya algún abuso, a través de lineamientos si los jueces están actuando adecuadamente o no. Y por otro lado está este órgano de administración judicial. Entonces, ¿qué quiere hacer la ministra presidenta junto con algunos más? Pues es adelantarse. Ellos ya se van en agosto, no se nos olvide. Ellos dejan ya su cargo en agosto. El 1 de septiembre entra la nueva corte conformada por 9 personas. Solamente 3 ministras decidieron participar en la elección, que son la ministra Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta. Los demás decidieron que ya no iban a participar. Entonces, quieren adelantarse. En efecto, estoy de acuerdo con la ministra Loretta. Quieren dar un albazo, háganme el favor. Dejar ellos su propio órgano administrativo. Entonces, ¿pero qué sentido tiene que avancen en eso si de todas maneras tienen que haber 3 organismos asociados al Poder Judicial? Entonces está muy mal. Ahora ellos necesitan 8 votos para poderlo aprobar. No tienen los 8 votos. Entonces yo creo que es mejor que en este momento se dediquen, por lo menos en estos 3 meses que les quedan, ¿o cuántos les quedan? Estamos, ¿qué? Abril, mayo, junio, julio, 5 meses que les quedan. Que en estos 5 meses que les quedan, pues se dediquen a evitar que haya estos amparos a los delincuentes. Por ejemplo, ¿por qué no dedican su tiempo a eso? O a resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos. Sería muy bueno que estos 5 meses se dedicaran a resolver eso. A lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público. Y dejen de estar dando albazos de algo que le corresponde a la nueva corte, que va a ser elegida por el pueblo de México. Y ya para finalizar, robándole un poquito al tema legislativo aquí al compañero del canal del Congreso, preguntarle el tema del maíz. Ya finalmente, si no mal recuerdo, ya son 17 congresos que tienen ya la ratificación, no me gusta decir aprobación, porque finalmente nace de una cámara de origen a una revisora y de ahí se va a congresos. Es preguntarle si ya está, ya le notificaron de esta decisión de los congresos estatales. Y la segunda, ayer por la tarde noche, después de la respuesta que nos dio de esto que pasó, saludo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México,
se rumoraba o se dijo que estuvieron aquí por la noche tanto Dan Augusto como Ricardo Monreal. Es que nos confirmen, nos desmienta esto, por favor. Muchas gracias. Sí. La del maíz, en efecto, ya creo que completó todos los congresos locales. Recuerden que la Cámara de Diputados tiene que declarar la constitucionalidad para enviarla a que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. En estos días será pues ya publicada, lo traeremos aquí a la mañanera para poderlo mostrar a todas y todos. También estamos esperando que el 18 de marzo, que es la conmemoración de la expropiación petrolera, podamos ya tener las nuevas leyes secundarias. Sería una buena fecha para poder publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con la recuperación de Pemex y de CFE para el pueblo de México y para la nación. Muchas veces nos reunimos los lunes con los coordinadores parlamentarios de nuestro movimiento para dar una revisión junto con la Secretaría de Gobernación y la consejera jurídica de cómo van las leyes. Ayer no fue el caso, ayer no nos reunimos, pero no por otra cosa, sino porque van avanzando muy bien pues todas las propuestas que nos envían. Ayer no nos vimos, pero normalmente nos vemos los lunes, pero no nos vimos porque pues, no era necesario. A veces nos vemos cada 15 días, cada semana, para poderle dar seguimiento a las reformas. Viene también Noroña,